Bueno, ahora sí. Vamos a dar comienzo entonces a la siguiente conferencia. Invitamos, por favor, al arquitecto Miguel Ribeiro que suba al escenario, por favor. Y mientras tanto, voy a presentarles un poco el perfil del arquitecto. Y el Project Manager en protección contra incendios y construcción en Andrés Wittenberger. Project Manager contra incendios y construcción en esta misma empresa, integrante del Consejo Directivo de la Liga de Construcción. Fue vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios, certificación UNIT en instalación, proyectos y mantenimiento de sistemas de extinción y detección. La conferencia se llama Protección contra Incendios y su mantenimiento. Como siempre, el aplauso para darle la bienvenida, en este caso, al arquitecto Miguel Ribeiro. Por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, esta hora es ideal porque están todos medio dormidos después de almorzar. Uno se puede equivocar y va a haber menos chance de que se den cuenta. Antes de empezar, voy a robarle una frase a un investigador español que está en nuestro país investigando los incendios del shopping de Punta del Este y la explosión en el edificio de Villa Biarritz, que en un evento que hacíamos de Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios el día martes pasado, decía: una instalación o un sistema, proyecto de protección contra incendio, pero lo podemos hacer extensivo a todos los demás sistemas, es una foto. Es un momento en el cual se proyecta, se construye y se verifica que esté en condiciones. Una vez entregado ese sistema, la foto se transforma en una película. Una película que es dinámica, que el libreto va cambiando y que no sabemos el final. Y ese final depende justamente de lo que estamos hablando acá, del mantenimiento y de la operación de los sistemas. En particular, vamos a hablar de sistemas de protección contra incendio. La diferencia que puede tener frente a otros sistemas es una bomba de agua, por ejemplo, para un sistema de duchas, de baños, de un vestuario, puede no estar mantenida, se va a romper, me voy a enterar, quedará un día, 2 días la gente sin ducharse, conseguiré una bomba en plaza para sustituirla, tiene rápida y fácil solución. Un sistema contra incendio, yo suelo hacer 2 analogías, es como... la diferencia es esta: si yo me compro una camisa, lo primero que quiero hacer es usarla. Si yo me compro un sistema de protección contra incendio, no lo quiero usar nunca. Ahora, cuando lo quiero usar, tiene que estar pronto para funcionar tal cual como fue diseñado. Y esto, por mejor que sea el sistema que haya comprado, que haya incorporado a mi edificio, solo se asegura con el mantenimiento. Si yo compro el mejor auto del mundo, un Mercedes-Benz o el que quieran llamarle, y lo dejamos, no digo 5 o 10 años, lo dejamos 1 año parado en un garage, seguro no va a arrancar, no va a tener batería, va a estar descompuesto el gasoil, los lubricantes van a estar mal, etc. Entonces, es un sistema que suele ser considerado caro, digo suele ser considerado porque en realidad no lo es si uno empieza a analizar las implicancias, pero en realidad lo ideal es nunca usarlo. Entonces, el mantenimiento es central, y eso lo quería decir un poco como introducción. Bien. Primero, un breve repaso de lo que son los sistemas de incendio para introducir el tema. Los objetivos principales de los sistemas de incendio son, primero, por supuesto, lo que nos viene a la cabeza en primera instancia, la protección de la vida humana, la cual es irreemplazable. Es importante tener en cuenta la determinación físico-intelectual de los ocupantes. No es lo mismo proteger una cárcel, una escuela, un auditorio como este, o una industria, en donde la posibilidad de evacuación es muy distinta. El caso de las cárceles es más que claro. Y luego es importante determinar el alcance de las actividades, los horarios y las ubicaciones. Suele pensarse que el momento más riesgoso para un incendio es cuando hay gente. Generalmente esa es una asunción equivocada. Si nosotros estamos acá en esta sala y ese parlante se prende fuego, lo vamos a ver todos o casi todos. Yo tengo un bomberito acá al lado, lo voy a agarrar, lo voy a ir a apagar. Ahora, si nos vamos todos y a las 3 de la mañana ese parlante quedó conectado y se prendió fuego, nos vamos a enterar cuando todo el auditorio esté prendido. Salvo que aquí hay sprinklers y por suerte van a operar y van a funcionar automáticamente. Pero esos sprinklers para operar tienen que estar mantenidos de acuerdo a determinadas normas. Lo siguiente es la protección, obviamente, de los bienes.
los bienes de valor económico, las industrias, los edificios, etcétera, de alto valor cultural y social de carácter irreemplazable. Por ejemplo, los teatros, está Daniel González acá, que conoce bien la historia de cómo se cerró el Teatro Solís, por qué se cerró por un incendio y cómo se reabrió con un proyecto que, además de tener en cuenta el patrimonio cultural y la reconstrucción de determinados elementos patrimoniales, tuvo como eje central también la protección para que no volviera a suceder lo mismo. Pero esto lo podemos hacer extensivo a otras actividades importantísimas para la sociedad, como son un hospital. En Montevideo tenemos varios, pero en algunas ciudades puede haber uno solo, y un incendio puede dejar sin asistencia a mucha gente, bueno, escuelas, y así podemos nombrar mil situaciones. Vinculado a esto, por supuesto, está la continuidad de las actividades. Continuidad de las actividades que tiene que ver en lo comercial y en las fábricas con temas de stock, con temas de clientes, etc. Los seguros pueden asegurar un edificio, pueden asegurar los materiales que hay adentro, pueden llegar a asegurar algún lucro cesante, pero son seguros específicos y muy caros, pero no aseguran los clientes. Yo paro mi fábrica 6 meses, un año por un incendio y los clientes se fueron a comprar al lado. Y eso es muy difícil de recuperar. Y luego, por supuesto, como decía antes, las actividades en servicios esenciales para la comunidad, como la salud, la educación, etc. ¿Cuáles son las claves para el mantenimiento de las instalaciones? Lo primero, las instalaciones, voy a leer un poco para no olvidarme de nada acá, pero las instalaciones y los elementos de lucha contra incendio se caracterizan porque están ideados para actuar cuando ocurre una emergencia. En los sistemas automáticos, en particular, lo más probable es que estén largos periodos sin actuar, sin funcionar, como yo les decía, y cuando actúan no hay tiempo de aplicar medidas correctivas. Por tanto, hasta que no se utiliza, no se puede asegurar totalmente su eficiencia, salvo a través de las rutinas de mantenimiento periódico. Lo deseable, como decía también, es que nunca tenga que usar un sistema de protección contra incendios, pero si lo tengo que usar, el mismo tiene que estar absolutamente pronto para funcionar, no solo funcionar de acuerdo a los parámetros de diseño. Yo recuerdo un cliente que una vez me dijo, no, pero yo ya tengo una bomba, uso esa para incendio. La probé y tira agua. Le pregunté, ¿a qué presión? ¿A qué caudal? Me dijo, no sé, pero tira agua. Bueno, esa bomba no le iba a funcionar, porque no iba a operar como estaba previsto en el diseño. Bueno, por supuesto, los mantenimientos son requeridos por la Dirección Nacional de Bomberos. Además, esto es un tema de normativa local, quien solicita que se completen los formularios de responsabilidad de mantenimiento para las renovaciones de las habilitaciones. Esta es una frase que me dijeron una vez y me quedó grabada. Peor que estar desprotegidos es pensar que estamos protegidos o creernos protegidos. Es decir, cuando uno baja la guardia pensando que está cubierto, es cuando más en riesgo se encuentra. Si uno está acostumbrado a vivir en un barrio seguro, en una ciudad segura, y de buenas a primeras se encuentra en un lugar peligroso, seguramente no tenga la guardia alta, no esté atento a determinadas señales y entonces va a estar más expuesto a que le pasen cosas. ¿Por qué son imprescindibles los mantenimientos en los sistemas de incendio? Primero, la confiabilidad. Cualquier sistema de seguridad debe ser confiable. Tenemos que tener la certeza de que va a operar cuando sea necesario y de la forma en que fue diseñado. Luego, por supuesto, la seguridad, esto es una redundancia cuando estamos hablando de sistemas de protección contra incendio, para la protección de la vida y de los bienes, como habíamos hablado. Tercero, el cumplimiento normativo. Las normas no son simples papeles, como mucha gente suele tratarlas, no pensarlo porque nadie se lo cuestionaría. Las normas forman parte de un conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un sistema instalado de acuerdo a una norma europea e intento mantenerlo de acuerdo a la norma americana, la NFPA, probablemente el reporte de ese mantenimiento encuentre decenas de errores, de defectos o de fallas que no son tales, porque una norma tiene un enfoque y la otra norma tiene otro enfoque distinto. Entonces, es importante el concepto de cuerpo normativo, o sea, conjunto de normas coherentes entre sí y complementarias. Esta foto la puse a modo de ejemplo para explicar lo siguiente. Uno puede tener el mejor sistema de incendios. De hecho, esta fábrica lo tenía. Tenía un excelente sistema de incendios, con bombas redundantes, con unos caudales enormes, con una reserva 4 o 5 veces por encima de lo que pedía la norma. Y esta fábrica se prendió fuego. ¿Tenía mantenimiento? Sí. ¿Tenía equipos listados? Sí. ¿Tenía buenas instalaciones? Sí. ¿El diseño y el proyecto estaba bien hecho? Sí. Se cometió un error en el mantenimiento.
un pequeño error que dejó una válvula muy chiquita cerrada que hizo que el sistema no funcionara como debía funcionar. Entonces, por eso lo de la foto y la película. Teníamos un excelente sistema, teníamos un buen proyecto, teníamos equipos listados, ULFM, todo lo mejor, el sistema no sirvió para nada, las pérdidas fueron totales. Dicho sea de paso, por acá, por favor, creo que esto es un tanque de propano. Hubo mucha suerte. Seguimos. Simplemente para diferenciar, porque hay sistemas manuales y sistemas automáticos, obviamente el mantenimiento es mucho más importante en los sistemas automáticos, pero para hacer un pequeño repaso, los sistemas manuales son todos aquellos que requieren de la intervención de un operario para su accionamiento. Creo que todos lo sabemos, pero rápidamente, la jaladora de detección, los extintores, las mangueras de incendio. Luego tenemos los sistemas automáticos, que son aquellos que funcionan sin la necesidad de intervención humana. Por eso yo decía que el momento en donde no hay personas, muchas veces suele ser el momento más peligroso y no el menos peligroso. Algunos ejemplos son los sistemas de detección, obviamente, los sistemas de extinción como rociadores de agua o espuma, sistemas de extinción mediante gases inertes o gases sintéticos, y bueno, esto es una tecnología nueva que son los sistemas híbridos. Hay una norma en FPA muy reciente que combinan la acción de los gases con la acción del agua, con pequeñísimas cantidades de agua. Se utiliza, ya de paso lo comento, para proteger lugares patrimoniales, bibliotecas, museos, salas de datos, porque el agua que utiliza lo que hace es humedecer el ambiente hasta un valor de alrededor del 80%, pero no permite la ignición ni la reignición. Una sala que además no tiene que ser estanca, a diferencia de lo que pasa con los gases. Pero bueno, eso es más técnico para hablar en otra oportunidad. Algunos elementos claves a mantener en los sistemas. Los sistemas tienen elementos duros, digamos, y elementos programables o activos, ¿verdad? En un sistema de rociadores, y me estoy enfocando más en la parte de extinción que en la detección en este caso, porque no daría para todo, y porque además es la que actúa en un incendio, la detección avisa, la extinción actúa. Las cañerías es difícil que puedan sufrir, aunque ya vamos a ver que sí, problemas. Un componente electrónico, que a veces es el cerebro de todo el sistema, es muy importante de tenerlo controlado, programado, mantenido de acuerdo a lo que dice el manual, las normas, etc. En la parte de detección, los paneles, y en la parte de extinción, básicamente las bombas y los controladores, que no son tableros, son computadoras en realidad. Tienen una tecnología y una complejidad bastante mayor y van avanzando prácticamente año a año. A manera ilustrativa y para que comentarles, porque en realidad son millones las patologías que pueden aparecer, en los sistemas manuales, por ejemplo, y esto es muy común de ver, las obstrucciones a la operación, el deterioro o vencimiento de agentes extintores, el deterioro de las mangueras, los daños en las instalaciones eléctricas. Esto, les mencionaba recién este extintor de acá. Yo lo estoy viendo. Seguramente cualquiera del público, si ve que hay un incendio, creo que no hay ningún extintor, si ve que se prende fuego ese parlante, no va a saber dónde venir a buscar. Porque no está puesto en un lugar donde se vea, porque no hay un cartel señalizándolo, o quizás mañana apilan cajas acá y no puedo llegar a él. Bueno, eso es importante tener en cuenta, no solo a la hora de proyectar y de instalar, sino a la hora de mantener también. Sus razones habrá, pero si yo tuviera que opinar sobre este espacio, diría, ese extintor, por favor, aunque no quede lindo, vamos a moverlo donde le vea a todo el mundo, o vamos a poner un cartel que se vea como aquel de salida, bueno, un cartel que señalice que hay un extintor, que todo el mundo sepa cuando tenga que actuar dónde. En los sistemas automáticos, las patologías más comunes son los bloqueos de elementos mecánicos, válvulas, motores, etc. Bloqueo ya sea por falta de prueba y de uso, bloqueo porque no están supervisadas y están en mala posición, etc. Fallas en la fuente de energía, batería, combustible, alimentación eléctrica. Las bombas de agua básicamente son con motores eléctricos o diésel. En Uruguay se suelen instalar muchas veces dos bombas, una eléctrica y una diésel. Por dos razones. Primero,
la norma NFPA americana sugiere que haya más de una fuente de energía alternativa. Entonces, por eso un motor diésel y un eléctrico. Pero podría ser un motor eléctrico y una sola bomba con un generador. Hay dos problemas con el motor eléctrico. Primero que ante una situación de incendio y un incendio grave, primero los bomberos cortan la energía por una cuestión de seguridad. Si tuviéramos un generador de respaldo, ese generador actuaría, pero si se falla esa bomba, si se rompe esa bomba, voy a demorar por lo menos, y con mucha suerte, 120 días en poder recuperarla. Porque son equipos listados que se hacen a medida, uno a uno, no son equipos de estantería y no hay en el Uruguay. En Estados Unidos pueden demorar de 30 a 60 días, en el Uruguay de 120 a 180 días. Entonces por eso se instalan dos bombas generalmente con dos fuentes de energía alternativas. Las válvulas, los switches o los contactos de supervisión o las selectoras en posición errónea. Esto lo hemos visto muchas veces en la práctica, un pequeño switch anula todo un sistema con un tanque de 1,5 millones de litros de agua, con una bomba, con una salida de 10 o 12 pulgadas, de 3.000 galones por minuto, un sistema gigantesco, puede quedar anulado por una válvula de media pulgada o por un switch que tiene 1 centímetro de tamaño, y una operación errónea de mantenimiento sobre eso puede llegar a ser muy grave. Bueno, errores en la programación. Todos estos sistemas, al ser automáticos, requieren de determinados parámetros que se definen en la etapa de proyecto, se ajustan en la etapa de commissioning o de startup, y se controlan y se van corrigiendo si es necesario durante la vida útil de los sistemas, de acuerdo a las pruebas de desempeño del mismo. Por último, deterioro de fluidos u otros elementos perecederos. Es común ver en los motores diésel, por falta de mantenimiento, gasoil que estuvo 4 o 5 años adentro de un tanque y termina estropeando inyectores, el motor no funciona y la bomba no tira el agua que tiene que tirar. Para no aburrir con tanto texto y ver algunas fotos, estas son situaciones que encontramos todos los días en distintos sistemas, por ejemplo en las cañerías. Cañerías afectadas por obras que se hicieron. Este material que cae puede ser algún material que no le afecte a arena y portland, o que sea corrosivo o agresivo para el hierro o para la goma que tiene la unión. Eso hay que verlo y definirlo antes de que eso sea un problema. Tengamos en cuenta que son sistemas que se prueban a 14 kilos, para quien maneja sistemas hidráulicos, aceite, máquinas, etc., es muy poquita presión. Para quien maneja sistemas de agua es una presión considerable. Esto es una de las patologías más graves. Las cañerías de rociadores automáticos, acá no las vemos porque hay cielo raso, recorren todo el edificio a distancias de alrededor de 4 metros entre ellas. O sea, es una parrilla que recorre todo el edificio. Muchas veces se suele utilizar en obra o incluso después para decir, bueno, tengo que pasar un cable, lo paso por allí. Yo puedo decir personalmente que vi a una persona salvarse de casualidad de morir electrocutada por estar trabajando en un sistema de incendio, y a 20 metros un cable pelado estaba sujetado de esa forma. Lo salvó un compañero porque lo vio y lo pechó de la escalera, lo lastimó, pero le salvó la vida. Bueno, soportes sueltos. La normativa establece las cargas y los coeficientes de seguridad para los soportes. Con el tiempo, con las vibraciones, sobre todo en máquinas, puede suceder esto, que los soportes se suelten y quedar, en vez de agarrados al techo, colgando del caño, ¿no? Entonces eso atenta contra la estabilidad del sistema. Por supuesto, en un sistema donde, y la norma así lo prevé, donde hay cielo raso, donde no hay una vibración, donde no hay máquinas, esto es prácticamente imposible que pase. O sea, yo no tengo que andar abriendo los cielos rasos cada vez que hago una inspección para ver todos los soportes, pero sí en determinados lugares que tienen que estar identificados, y el inspector o quien hace el mantenimiento tiene que ser capaz de poder identificarlos y actuar en consecuencia. Por último, esto ya no es de mantenimiento, pero es bastante ilustrativo. Acá casi no se ve en la foto, pero el buen señor que hizo esta instalación, el cálculo hidráulico estaba hecho para que esta cañería fuera... No sé qué pasó. Para que sigo hablando igual, que fuera de 1,5 pulgadas, y cuando llegó acá, encontró que no le quedaban codos de soldar de 1,5 y soldó un codo de 1,25. Conclusión, hidráulicamente esto no va a funcionar como estaba previsto, y el rociador que tiene que llegar, o sprinkler que tiene que llegar el agua, va a llegar, pero a una presión y o caudal distinto al de diseño, con lo cual no va a actuar de acuerdo a la norma. Bien, esto todavía es peor. En los rociadores
y repito que no es estrictamente de mantenimiento, pero son cosas que hay que mirar porque pueden ser errores que se hayan pasado por alto en la instalación, en el comisionamiento o en la entrega del sistema, y que hay que estar mirando permanentemente porque incluso pueden cambiar las condiciones. Como yo les decía, los edificios son organismos vivos, o sea, se transforman en una película. Entonces, este rociador, primero, está suelta la cañería, segundo, está inclinado, tercero, este rociador tiene un deflector para ir montado en posición upright o montante, y está montado hacia abajo. O sea que eso va a producir un patrón de descarga que no va a apagar el fuego. No está diseñado para estar instalado así. Este es otro caso común. Un lugar que estaba hecho de acuerdo a norma. Esto sí tiene que ver con el mantenimiento y las revisiones periódicas. El sistema funcionaba, estaba todo perfecto, pero un día repintaron la cañería, los hilos rasos, lo que sea. No sé si se llega a ver acá en la ampolla de vidrio, que sí. A ver, los que no lo saben, el rociador funciona básicamente con una ampolla de vidrio que es el secreto del rociador, a veces es bimetálico, pero generalmente de vidrio, que a determinada temperatura se rompe y eso libera un tapón y deja salir el agua. La pintura sobre el mismo afecta la temperatura a la cual actúa, puede llegar incluso a aislarlo. Entonces un rociador que tiene que abrir a 68 grados, abrir a 95, y ya ser tarde. Esto es algo muy común y la norma estrictamente dice hay que cambiarlos. No hay, digo, a veces se limpian con agua, bueno, no es lo correcto. Bueno, esto evidentemente son patologías constructivas, tiene que ver con soldaduras porosas que producen óxido, eso se acumula en los orificios calibrados de los rociadores, etc. Cuando se detecta hay que actuar cambiando el rociador y corrigiendo el problema, porque ese rociador probablemente no va a abrir, no va a tirar el agua que tiene que tirar. Y esto en nuestro país ha pasado mucho y les explico por qué. Esto que ven naranja acá es un protector que tiene el rociador para que cuando se transporta al puerto en Estados Unidos, en el barco, a planta y finalmente a la obra, la ampolla de vidrio justamente no se rompa, para protegerlo. ¿Qué ha pasado mucho en nuestro país? Por ejemplo, en los shopping centers, en determinado momento se empezó a aplicar la teoría de, señor, usted va a reformar el local, deje su sistema de rociadores pronto, el sistema general no está terminado todavía, pero déjelo pronto si no tiene que volver a levantar hilos rasos. Lo que se pedía era, bueno, está bien, déjeme los protectores por la duda que alguien lo golpee, si todavía no tiene agua la cañería. Un año después o 2 años después el sistema del shopping se habilita, se conecta a ese local y eso quedó ahí y nadie lo retiró. Por supuesto, eso también un inspector lo tiene que detectar y eso también puede afectar el funcionamiento no solo de la actuación, sino de la descarga del rociador. Además, este rociador de vuelta está en una posición que no debe ir. Es un montante y ahí debería ir un pendiente. O sea, hay 2 problemas en ese rociador. Esto, bueno, es el mismo caso, es un rociador fuera de posición. Vamos más a lo que tiene que ver con el mantenimiento, y es importante tener claro cuál es el rol de cada uno en el mantenimiento. Por supuesto que esto puede variar en función de qué tipo de edificio sea, qué equipo de mantenimiento propio tenga, no es lo mismo una industria que una escuela, pero básicamente en pautas generales es esto. En el mantenimiento existen 4 etapas básicamente: la capacitación, el entrenamiento y luego los mantenimientos propiamente dichos, que son los preventivos y los correctivos. Ahora vamos a explicar la diferencia. El actor a cargo de la capacitación y del entrenamiento es el instalador y o el proyectista, quien dice, bueno, yo proyecté o yo instalé este sistema de acuerdo a esto y debe mantenerse de esta manera. Es como cuando tengo un auto, es el fabricante o el vendedor del auto el que me dice cómo tengo que mantenerlo. ¿Ah? Bueno, la descripción creo que es bastante clara, pero digo, la capacitación es la capacitación del personal a cargo del mantenimiento sobre los sistemas, equipos instalados, manual de operación, mantenimiento, etc. El entrenamiento tiene que ver con la parte práctica de eso, realizar esas pruebas. Y todo esto se hace en base a, como le decía, a determinadas normas que pueden ser complementarias o algunas de estas. La penúltima es el IT 05 de la Dirección Nacional de Bomberos. Es el instructivo técnico sobre sistemas hidráulicos. Básicamente habla de bocas de incendio, pero no hay uno de rociadores automáticos. Por tanto, se suele utilizar la NFPA 25, que es la norma de mantenimiento de sistemas de combate en base a agua.
Luego para gases, espuma, etcétera, hay otras normas. Bueno, normas específicas del cliente, de las aseguradoras, que también a veces imponen, no en vez de, sino sobre las normas de aplicación de la autoridad local y de la norma elegida para el diseño, ¿ah? Y por supuesto los manuales de los fabricantes de los equipos. Todas estas cosas se complementan, no son sustitutivas. Luego, por último, el mantenimiento correctivo, de vuelta vamos a explicarlo después, pero tiene que ver con justamente las acciones que se toman para corregir lo que se detecta en un mantenimiento preventivo, tiene que estar a cargo de un especialista. Es común ver, a ver, en Uruguay tenemos esa frase de flotamos con alambre, ¿no? Yo me acuerdo, hace unos años, cuando estábamos en la planta de Botnia, le quería explicar a un finlandés que íbamos a sellar algo con Sikaflex. Se lo intenté explicar en inglés, explicando lo que era el Sikaflex, y en la mitad de la explicación, en correctísimo inglés, me dijo, no, ya sé, ustedes arreglan todo con Sikaflex, ya entendí. Bueno, ese nuevo lo atamos con alambre, ¿no? El Sikaflex, pero digo, buscamos en general, con mucho ingenio, lo cual es una buena cosa, soluciones, pero que a veces no son las adecuadas. Por eso tiene que ser un... No sé qué pasa, se está haciendo la presentación. Un especialista en la materia. Ahora empezó con razón. Bueno, hablando de la normativa que les hablaba antes, básicamente las dos principales que hay que tener en cuenta, o que más se usan, esta que es obligatoria, que es el IT-05, como les mencionaba, que en este capítulo, en el anexo E, habla del mantenimiento. ¿Ah? En realidad es muy poco lo que dice, habla básicamente de mangueras, pero hay que cumplirlo por norma local, o sea, es de cumplimiento obligatorio. Y luego está la Biblia, digamos, de mantenimiento de sistemas hidráulicos, por decirlo de alguna manera, que es la NFPA 25, que es el estándar para inspección, testeo y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios basados en agua. Esto es hidrantes, mangueras, rociadores, etc. Luego, por supuesto, cada equipo tiene su manual específico, cada aseguradora puede exigir sus pruebas específicas, etc. Pero esto es la base. Bueno, tratemos de ver un poco qué quiere decir, porque a veces se ha por sobreentendido qué es una inspección, qué es prueba, qué es mantenimiento. Mantenimiento preventivo, en primer lugar. La mejor definición es que es un mantenimiento proactivo. O sea, yo no tengo que detectar que tengo un problema para llevar adelante ese mantenimiento. Lo que hago es programarlo de acuerdo a las normas y frecuencias que me pide la norma para reaccionar antes de que los problemas sucedan o detectarlos de manera temprana. ¿Ah? Se consideran operaciones, como les decía, de mantenimiento preventivo, aquellas programadas o programables, denominadas de recorrido, comprobación, revisión, verificación, regulación, etc. Bueno, y lo que viene después es un poco nombrar las normas de las cuales ya hemos hablado. A diferencia de esto, el mantenimiento correctivo es reactivo, o sea, surge de lo que el informe de mantenimiento preventivo detectó como problemas. Y son aquellas acciones, como les decía, surgidas del mantenimiento, y es importante que el mantenimiento preventivo lo indique y el correctivo lo tome en cuenta, saber si son de carácter normal, urgente o muy urgente. El mantenimiento preventivo puede decir esta cañería está despintada, o hay un soporte suelto. Un soporte suelto no es algo grave, si tengo 10 soportes sueltos, sí. Si la bomba no anda, es muy grave. Entonces, en ese sentido, quien hace el mantenimiento tiene que asumir la responsabilidad de definir las prioridades y transmitírselas a quien tenga que intervenir, y que quien tenga que intervenir asuma la responsabilidad de ejecutar esas acciones en tiempo y forma. Bueno, mantenimiento de sistemas automáticos y manuales. Implica, como les decía antes, básicamente la revisión del estado de los elementos de los mismos, en especial la disponibilidad, estado de conservación, así como la vigencia de los agentes extintores. Y los extintores, por ejemplo, esto es lo más sabido por todos, tienen un vencimiento y tenemos que recargarlos periódicamente. Pero pasa con las espumas, pasa con los gases, pasa con un montón de otros elementos. Y los sistemas automáticos, en cambio, implican no solo la revisión del estado de los elementos, como dije antes, y su disponibilidad, sino también la verificación y prueba de los equipos, cambio de fluidos, elemento precedero, mantenimiento de motores, batería, fuente de energía, valor de programación,
y pruebas de desempeño. Pruebas de desempeño es algo importantísimo, porque como decía antes, son sistemas que pueden estar muchos años sin operar. Entonces yo tengo que saber que están operando bien. Tengo que hacer pruebas de desempeño para tomar valores y saber que el caudal, presión que me da una bomba, que el lugar en donde tiene que llegar el agua, etcétera, etcétera, está funcionando de acuerdo al diseño. Voy a tratar de ir rápido para dejar espacio para preguntas. Es importante tener en cuenta en el mantenimiento preventivo de las instalaciones, primero tiene que haber un manual operativo del sistema que describa lo que hay y que tiene que tener como anexo, como adjunto, las planillas. Las planillas de mantenimiento, o sea, el mantenimiento no es una recorrida a ojo de buen cubero, por decirlo de alguna manera, y anotando lo que se me ocurre. Tiene que tener un checklist en donde se van marcando determinados parámetros, determinados puntos que obligatoriamente tengo que mirar, y entonces eso permite tener una guía que no nos deje nada sin atacar. Bueno, por supuesto ya hablamos del entrenamiento del personal, y el establecimiento de un programa adecuado de inspecciones es parte de lo que se establece en el manual. Y auditorías internas del sistema, efectuadas por el personal de mantenimiento, por ejemplo, por las inspecciones semanales y mensuales. Depende del sistema la periodicidad que requiera. Y por último, las auditorías externas efectuadas por empresas especializadas, que en general son las semestrales, las anuales, las quinquenales, que permiten, como cualquier auditoría, tener una mirada de afuera, especializada, que nos dé más tranquilidad y garantía. Por supuesto, el personal para auditar debe ser personal especialmente entrenado y calificado, y en algunos casos certificado. Frente a algunos equipos, como bombas, sistema de detección, el personal tiene que estar no solo entrenado, sino que tiene que estar certificado por la marca sobre la cual va a intervenir. Bueno, esto, si bien parece muy obvio, lo quiero remarcar. El manual de operación y mantenimiento, como les decía, tiene que tener la descripción, tiene que tener las referencias técnicas y normativas, como decía antes, hay que saber en qué me estoy basando para poder hacer la inspección. Tiene que tener una descripción de la operación de los sistemas y tiene que establecer cómo se realizan los mantenimientos preventivos. Y en las planillas en particular, que es el corazón del sistema, tenemos básicamente tres: la semanal, la mensual y la semestral. Cada una de ellas implica la rutina anterior. Si yo hago una inspección semestral, incluye una mensual y una semanal. Si hago una mensual, incluye una semanal. Generalmente las semanales son más sencillas, son chequeos muy sencillos que puede hacer personal interno, y conviene que lo haga personal interno porque es la forma que tienen de estar algo familiarizados con los sistemas de incendio. Me ha pasado muchas veces de escuchar a colegas que les ha pasado también, que llaman y dicen, che, tengo una alarma de que está la bomba de incendio funcionando. Bueno, andá y fíjate dónde. Y yo tengo una bomba de incendio, ¿dónde está? Y el tipo que administra el edificio no sabe dónde está esa bomba, o cómo operarla, ni mucho menos cómo operarla. O que le sonó una alarma y le puso una cinta para que no molestara el ruido, ¿no? Ese tipo de cosas lamentablemente pasan y pueden dejar un sistema sin valor. ¿Ah? Luego hay otras que en función de los fabricantes, etcétera, otras rutinas que se deben llevar a cabo. En las planillas de mantenimiento, y esto es importantísimo, hay que cumplir tres pasos fundamentales. No es solo la inspección, hay un paso antes y un paso después. El más importante es el último paso, pero es muy importante también el previo. Comprobaciones previas. Para trabajar de manera segura, yo tengo que saber cómo está el sistema, saber mirarlo, saber que está en condiciones de operar automáticamente para que las pruebas sean válidas, etcétera. Luego, las pruebas propiamente dichas, de las que ya hemos hablado. Y por último, las comprobaciones finales. Esa foto que les mostré, de ese incendio de esa planta, fue porque no se hicieron las comprobaciones finales. Durante el mantenimiento, yo, por ejemplo, en una bomba, en un tablero de detección, pongo mediante un switch o mediante un jumper, en general es Borna 1 y 10, pero bueno, depende de la marca, pongo el equipo en modo prueba. Cuando lo pongo en modo prueba, estoy anulando un montón de salidas, de reportes a otros sistemas como audio evacuación, etc. E incluso puedo hasta inhibir la operación del sistema. Por ejemplo, en un sistema de diluvio, si no lo estoy probando de manera adecuada, puedo llegar a ser un desastre. Inundar una sala como esta de agua indebidamente. Ahora, si yo no hago las comprobaciones finales y me aseguro que todo quedó como tenía que estar,
puede ser peor que no haber hecho el mantenimiento. Yo siempre le digo a la gente cuando me toca hacer alguna capacitación, prefiero que se olviden del paso 1 y 2, pero que hagan el 3. Si se tienen que acordar de uno solo, acuérdense del 3. ¿Cómo dejan el sistema cuando se van? Déjenlo en automático y estén seguros que lo dejan en automático. Los americanos son muy de poner, por ejemplo, cosas que parecen obvias, ¿no? Como en el final de la planilla, no sé, es casi irónico, pero es así. Apagué la luz antes de irme, ¿no? Cerré la puerta antes de irme, que parecen tontas. Bueno, las ponen. Y alguien marca que la puso y firma que se hace responsable de esa planilla. Finalmente, de todo lo anterior surgen, o del punto 2 sobre todo, surgen las acciones, observaciones y recomendaciones que son las que disparan los mantenimientos correctivos. El registro de los mantenimientos, como les decía, tiene que decir quién es el responsable, la fecha, tienen una lista de tareas. En esas tareas están marcados sí o no, tiene que estar diseñado de tal forma que uno rápidamente pueda ver si tiene una cruz en una columna, es porque hay un problema, si están todas en la otra, está bien, y un espacio para comentarios. Y finalmente, un resumen final con apoyo gráfico, fotos, videos, lo que sea necesario que pueda ayudar a quien tenga que intervenir después, o incluso hacer un seguimiento o trazabilidad de los mantenimientos. Hablábamos hoy de la capacitación. Obviamente el objetivo es familiarizar al personal de la planta o del edificio con el uso de los y el mantenimiento de los sistemas. Tiene una parte teórica, que es la explicación de qué son y cómo funcionan los sistemas que allí tienen instalados, y una parte práctica que es la recorrida de los sistemas, el poner en práctica las planillas, familiarizarse con todos esos elementos. Algo que es muy importante es esto, el registro de la participación. O sea, la capacitación tiene que ser dada en un lugar en donde pueda contar con todos los elementos, con los manuales, con copias de las planillas de información para todos los participantes, con una pantalla para poder mostrar y explicar, obviamente, y tengo que tener registro para saber después quiénes son las personas que están capacitadas, que saben hacer lo que van a tener que hacer después. Y si el día de mañana tengo que incorporar personal de mantenimiento nuevo, sé que no lo tengo en esa lista y que voy a tener que capacitar. Coordinación de mantenimiento. En edificios públicos esto es clave. Si acá vinieran a hacer un mantenimiento de incendio ahora, podrían hacerlo, la bomba está muy lejos, conozco bien el sistema, nadie va a escuchar la bomba, no va a pasar nada. Pero ha pasado en algunos edificios o que la bomba produce ruido y molesta, o que se olvidan de desconectar el sistema de audio evacuación y han evacuado torres gigantescas acá y en otros países. Mientras estaban haciendo una prueba se ha disparado la evacuación por no coordinar adecuadamente. Obviamente contar con el equipamiento necesario para las mediciones, para los registros, etc. Verificar el momento adecuado para el mantenimiento, la oportunidad, lo que les hablaba recién, y notificar al personal, a ocupantes, anular los dispositivos de alarma y salida, y coordinar con las autoridades. En algunos casos, la aseguradora requiere obligatoriamente establecer una guardia de bomberos mientras los equipos están fuera de funcionamiento o en mantenimiento. Bueno, el registro de mantenimiento ya lo hablamos recién, pero tiene que ver con las planillas, la anotación de los parámetros. Me adelanté con todo esto cuando hablábamos registro fotográfico de anomalías o video, y es importante esto, la firma de las planillas por parte de los responsables de la inspección. La inspección, así como un diagnóstico médico, tiene un responsable. Cuando yo voy al médico y pido una segunda opinión, es porque quiero una segunda opinión, pero porque hay alguien que se hizo responsable del diagnóstico. Bueno, en este caso es lo mismo. Hay alguien que es responsable de decir esto está como está, tiene tal problema, funciona o no funciona. ¿Ah? Y, por último, sobre esto, hay que entregar esas planillas e informes para que el dueño del edificio, el gerente de mantenimiento, o como quieran llamarle, pueda tener, repito, trazabilidad y seguimiento de todo esto. ¿Ah? De las auditorías ya les fui hablando en las partes anteriores, tienen que ver con los mantenimientos de frecuencia más separada, y en donde es importante poder contar con especialistas que nos puedan apoyar en el mantenimiento periódico, semanal y mensual. Estos son simplemente algunas fotos de prueba de desempeño. Este video es un disparo de un sistema de enfriamiento de un transformador en baño de aceite. Y estos son pruebas de caudal con tubos Pitot que miden la presión y el caudal en función de determinados parámetros. También hay sistemas fijos de medición de caudal, como los caudalímetros Venturi, que son de un uso muy común. Voy cerrando. La confiabilidad del sistema
incendio depende de la instalación realizada de acuerdo a normas, de los elementos claves quitados, o sea, las bombas, las válvulas, etcétera, que sean confiables, del conocimiento de los operadores de los diferentes sistemas instalados, de la operación y modificación supervisadas. Otra vez, los edificios cambian. Cuando cambio un edificio, tengo que saber que tengo que adaptar los sistemas. A veces capaz que no implica cambios, pero por lo menos verificarlo. Y por supuesto el mantenimiento, que es de lo que estamos hablando acá, ¿no? De las verificaciones finales ya les hablé, creo que es fundamental y si asusta un poco, está bien que así sea. Y la protección contra incendio pensada como un todo. Cuando digo como un todo es, la protección contra incendio arranca en un proyecto, pero no termina nunca hasta que no termina la vida útil del edificio. O sea, tiene un proyecto, tiene una instalación, tiene un comisionamiento y luego tiene un mantenimiento. Si se dan todos esos pasos de acuerdo a lo que deben darse y cumpliendo con las normas, se minimizan los riesgos, se combate de forma adecuada al tipo de riesgo, los incendios no llegan a ser incendios, son principios de incendio. Se protege la vida de los ocupantes y esto, cerrando el círculo volviendo al principio, se protegen los bienes materiales y asegura la continuidad de los trabajos de los clientes y reduce además, y esto no es menor, costos de primas y seguros. No sé